Súper, ¿qué onda? ¿Qué tal? Les decía que qué tal me trabé. ¿Qué tal el ejercicio? La verdad es que estuvo buenazo. Sí, sí, sí. Y no se lo pierdan, a las 6 de la mañana hacemos ejercicio, activación para todos. Y está bueno, buenísimo. Pues bueno, ahora vamos a hacer esta lectura. El formato, para los que no se conectaron ayer, es que ahora tenemos el libro físico. Y es raro, ¿saben? Porque además de que ya me había acostumbrado al otro formato, pues ahora tengo que estar así como que, ay, caray. Pero bueno, ustedes escríbanme, por favor. Te caíste dos veces, pero ¿qué nos enseña? Que hay que levantar, ¿no? O a poner las manos, a las dos anteriores. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Estamos leyendo La psicología del dinero. Ayer yo preguntaba y todos me decían, sí, yo quiero más dinero, yo también. Y era muy interesante esto que estaban diciendo. A veces no nada más es que querramos más dinero, sino qué hacemos con el dinero. Entonces, pues hay que cambiar. Bueno, en mi caso sí quiero cambiar porque también quiero mejorar. ¿Vale? Vamos para allá. Uno, nadie está loco. Tus experiencias personales con el dinero representan tal vez un 0,000000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizás un 80% de cómo piensas que funciona el mundo. ¿Qué tal, Qué interesante. Déjame, déjame que te cuente un problema. Puede que te haga sentir mejor acerca de lo que haces con el dinero y que juzgues menos lo que los demás hacen con el suyo. La gente hace locuras con el dinero, pero nadie está loco. Veamos, personas de generaciones distintas, educadas por padres distintos, que tenían unos ingresos distintos y unos valores distintos en partes distintas del mundo, nacidas en economías distintas, que experimentaron mercados laborales distintos, con incentivos distintos y grados de suerte distintos, aprenden lecciones muy distintas. Suena bastante lógico. Eh, Cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo y lo que has experimentado es más convincente que lo que has aprendido indirectamente. Por tanto, todos nosotros, tú, yo y todo el mundo, vamos por la vida anclados a unas ideas sobre cómo funciona el dinero que varían inmensamente entre unos y otros. Lo que a ti te parece una locura puede tener todo el sentido del mundo para mí. La persona que creció en la pobreza concibe el riesgo y la recompensa de maneras que el hijo de un banquero rico no puede entender ni por asomo. La persona que creció cuando la inflación era alta experimentó algo que la persona que creció con precios estables nunca tuvo que vivir. El corredor de bolsa que lo perdió todo durante la Gran Depresión, supongo, la Gran Depresión experimentó algo que el empleado de una tecnología que disfrutó de la gloria de finales de los 90 ni siquiera puede imaginar. El australiano que no ha visto una recesión en 30 años ha experimentado algo que no ha vivido ningún estadounidense o mexicano. Y así podría seguir y seguir. La lista de experiencias es infinita. Tú sabes cosas sobre el dinero que yo no sé, y al revés, vas por la vida con creencias, objetivos y pronósticos distintos de los míos. Esto no es porque uno de nosotros sea más listo que el otro, o porque esté mejor informado. Es porque hemos tenido vidas distintas, marcados con experiencias distintas e igualmente convincentes. Por eso es tan importante, por ejemplo, los que venden seguros, que también seamos abiertos a escuchar realmente lo que quiere el cliente. El día de ayer estaba con un amigo de seguros. Yo no soy fan de seguros. Y le dije eso. Uno, no soy fan de seguros. Dos, quiero esto en específico. Y cuando hicimos números, algo que a mí no me gustaba de los seguros
que seguramente tocaremos más adelante, es que me daba menos dinero respecto a la inflación. Es decir, que yo ahorraba para perder poquito. Eso hay que tener cuidado. Siempre pregunta, ¿lo que estoy invirtiendo me genera mínimo más que la inflación? O sea, mínimo de lo que te podrías ganar hoy o no. Eso es interesante. Eh, Tus experiencias personales con el dinero constituyen tal vez un 0,000000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizá el 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Por tanto, personas con la misma inteligencia pueden discrepar sobre cómo y por qué tienen lugar las decisiones, sobre cómo deberían invertir el dinero, qué deberían priorizar, qué nivel de riesgo deberían asumir, etcétera. En su libro sobre los Estados Unidos de los años 30, Frederick Lewis Allen escribió que la Gran Depresión marcó a millones de estadounidenses interiormente para el resto de sus vidas. Pero hubo un amplio abanico de experiencias. 25 años más tarde, durante la campaña presidencial, un periodista le preguntó a John F. Kennedy qué recordaba de la depresión. Él contestó: no tengo un conocimiento directo de la depresión. Mi familia tenía una de las más grandes fortunas del mundo y por aquel entonces era mayor que nunca. Teníamos casas más grandes, más criados y viajábamos más. Prácticamente lo único que vi directamente fue que mi padre contrató a varios jardineros de más solo para darles un trabajo y que pudieran comer. En realidad no supe qué había sido la depresión hasta que leí sobre el tema cuando estudiaba en Harvard. Pues sí, ¿no? Una de las familias más privilegiadas del mundo, pues es difícil que conozca de la depresión, bueno, de la gran, y me refiero a económica, ¿eh? Está cañón, ¿no? Como todos estamos ahogándonos y personas que, pues, su familia ha sido muy próspera, no tienen esa necesidad. Ese fue un punto destacado en las lecciones de 1960. ¿Cómo se podría poner al mando de la economía? Pensaba la gente eh, pensaba la gente a alguien que no entendía el suceso económico más importante de la última generación. Aquello quedó superado en muchos sentidos solamente por la experiencia de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la otra experiencia emocional muy generalizada de la generación anterior y algo que su principal adversario, Hum- Humphrey, no tenía. El desafío al que nos enfrentamos es que ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Puedo leer un texto sobre lo que supuso perderlo todo durante la Gran Depresión, pero yo no tengo las cicatrices emocionales de quienes lo vivieron en primera persona. Y la persona que pasó por aquella experiencia no puede concebir por qué alguien como yo puede tener una visión tan despreocupada de cosas como poseer acciones. Veamos el mundo desde perspectiva. Vemos el mundo desde perspectivas distintas. Esto que te quiero señalar es bien importante, la parte de la empatía. A veces yo pienso de una forma muy distinta a la que puede pensar cualquiera de los que esté en la sala. Y eso nos va a ayudar a que nosotros seamos muy claros. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué debemos estar haciendo? Y entender que cada uno está batallando de una forma diferente. Cuando nosotros entendemos esa parte que es empatía, también podemos comprender y aceptar lo que estamos viviendo. Puedo leer un texto sobre lo que supuso perderlo todo durante la Gran Depresión, pero yo no tengo las cicatrices emocionales. Ya. Las hojas de cálculo pueden recoger la frecuencia histórica de las grandes caídas de los mercados de valores, pero no pueden recoger el sentimiento de volver a casa, mirar a tus hijos y preguntarte si has cometido un error que va a afectar a sus vidas. Estudiar la historia te hace tener la sensación de que entiendes algo, pero hasta que no lo has experimentado y has sentido personalmente sus consecuencias, no puedes entender lo suficiente para cambiar tu comportamiento. Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo hemos experimentado un pequeño ápice de él. Como dice el inversor Michael Patnick, hay que experimentar algunas lecciones antes de poder entenderlas. Todos somos víctimas de distintas formas.
de esa verdad. Muy interesante situarnos, darnos cuenta y permitirnos ir cambiando. En el 2006, los economistas Ulrich Ulrike Malmendier y Stefan Nagel, de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, analizaron 50 años del Survey of Consumer Finances, encuestas sobre las finanzas de los consumidores. Es decir, repasaron en detalle lo que hacen los estadounidenses con su dinero. ¿Qué es lo que harán? ¿Se han pensado? Tenemos por acá a mi querida Ruth que vive en Estados Unidos, entonces seguramente ha vivido parte de esto. En teoría, la gente debería tomar decisiones sobre inversión basándose en sus objetivos y en las características de las opciones para invertir que tienen a su disposición en un momento determinado. Yo no creo que hagan eso, pero esto no es lo que hace la gente. Los economistas hallaron que las decisiones de inversión de la gente a lo largo de su vida estaban muy vinculadas a las experiencias que aquellos inversores tuvieron en su propia generación, especialmente a las experiencias que tuvieron en los primeros años de la edad adulta. Si habían crecido cuando la inflación era elevada, invertían menos en bonos en años posteriores de su vida, en comparación con quienes habían crecido cuando la inflación era baja. Si habían crecido cuando el mercado de valores tenía solidez, invertían una mayor parte de su dinero en acciones durante su vida, en comparación con quienes crecieron cuando el mercado bursátil tenía valores bajos. Los economistas escribieron, nuestros resultados llevan a pensar que la voluntad de los inversores de asumir riesgos depende de su historia personal. Fíjense, esta parte es bien importante. Podemos tener muchas creencias heredadas, es decir, que no dependen nada más de nosotros, sino de lo que ya hemos vivido. Y una de las primeras personas que nos van a ayudar en ese camino son nuestros padres, o los que son padres, ustedes les van a ayudar también a sus hijos. Por eso es tan importante que tengamos precaución en la forma en la que hablamos y compartimos con nuestros hijos del dinero. Si nosotros seguimos creyendo que les transmitimos algo que los puede limitar para su crecimiento, van a creer con esa idea, van a crecer con esa idea, ¿vale? Entonces sí es importante que todos nos vayamos educando en el tema del dinero, también para salir de unas ideas que no nos corresponden. Ni la inteligencia, ni la formación, ni la sofisticación, solo la mera suerte de cuándo y dónde habían nacido. The Financial Times entrevistó a Bill Gross, el famoso gestor de bonos del 2019. Gross admite que probablemente no estaría donde está hoy en día si hubiera nacido una década antes o después, decía el texto. La carrera de Gross coincidió casi a la perfección con una caída generacional de los tipos de interés que dio un impulso a los precios de los bonos. Algo así no afecta solo a las oportunidades con las que te encuentres, también afecta a lo que piensas sobre esas oportunidades cuando se te presentan. Para Gross, los bonos eran máquinas de generar riqueza. En cambio, para la generación de su padre, que sufrió una inflación más alta en su juventud, probablemente los bonos serían considerados destructores de la riqueza. Estos son temas que, por ejemplo, cuando a mí me toca hablar con mi papá de dinero, ahí empezamos a chocar. Él es amante de los seguros. No, a mí no me gustan los seguros. Él habla de otros tiempos donde inclusive los bonos llegaban a dar, o sea, para nosotros son los CETES, llegaban a dar algo diferente. Pero también le tocó la caída de la moneda cuando se dolarizó y se elevó muchísimo el dólar. Entonces, invertir en dólares es un riesgo muy grande para él. También van cambiando, no nada más la moneda y las circunstancias, las leyes y otros acontecimientos alrededor. Por acá, los que vivimos en México, tuvimos sobre todo las personas arriba de 45 años, deben de tener más conciencia del FOBAPROA, donde el rescate bancario fue algo que dejó en crisis a muchas personas. Las diferencias entre las experiencias de cada persona con respecto al dinero no son pequeñas, incluso entre quienes podrían pensar que son muy similares. Piensa en las acciones. Si hubieras nacido en los años 70 del siglo XX, el índice SP 500 se multiplicó casi por 10, ajustando a la inflación cuando eran adolescentes y veinteañeros. Si hubieras nacido en los 50 y el mercado literalmente ni se movió durante tu adolescencia,
y la treintena ajustado a la inflación. Dos grupos de personas separados por la causalidad de haber nacido en años distintos viven la vida con una visión completamente distinta de cómo funciona el mercado de valores. O la inflación. Si naciste en los años 60 en Estados Unidos, la inflación durante tu adolescencia y veintena, tus años de juventud cuando eras impresionable, cuando desarrollas una base de conocimiento sobre cómo funciona la economía, multiplicó los precios por más de tres. Esto es un montón. ¿Recuerdas que se construyeron instalaciones de gas y que las nóminas daban claramente menos de sí que los sueldos de años antes? Pero si naciste en los 90, la inflación ha sido tan baja durante toda tu vida que tal vez ni se te haya pasado por la cabeza. Repito, esto es en Estados Unidos, ¿no? Porque a los que nos tocó el efecto tequila, pues sí fue diferente. ¿Cuál inflación? Fue crisis plena. La tasa de desempleo en el conjunto de Estados Unidos en noviembre de 2009 era alrededor de un 10%. Wow, es una tasa muy alta. Pero la tasa de paro de los hombres afroamericanos de entre 16 y 19 años, sin un diploma de estudios secundarios, era de un 49%. En el caso de las mujeres blancas de de 45 años, con formación universitaria, era de un 4%. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo si cambia hasta por la parte de género y raza? Es increíble cómo podemos tener tantas realidades distintas al mismo tiempo. Los mercados de valores de Alemania y en Japón quedaron arruinados durante la Segunda Guerra Mundial. Regiones enteras de estos países fueron bombardeadas. Al terminar la guerra, las granjas alemanas solo producían alimento suficiente para suministrar 1000 calorías al día de los ciudadanos del país. Comparada esta cifra con Estados Unidos, donde el mercado de valores se duplicó con creces entre 1941 y finales de 1945. La economía disfrutaba de más solidez de la que había tenido en casi 2 décadas. Nadie debería esperar que los miembros de estos grupos vivieran toda su vida pensando lo mismo sobre la inflación, o sobre el mercado bursátil, o sobre el paro, o sobre el dinero en general. Nadie debería esperar que respondieran de la misma manera a la información financiera. Nadie debería suponer que se verían influenciados por los mismos incentivos. Nadie debería esperar que confiaran en las mismas fuentes de asesoramiento. Nadie debería esperar que coincidieran en qué importa, qué merece la pena, qué es probablemente que ocurra en un futuro próximo y cuál es el mejor camino que se ha de seguir. Su visión del dinero se fraguó en mundos distintos, y cuando este es el caso, una manera de ver el dinero que para un grupo de personas es escandalosa, para otro grupo puede tener todo el sentido del mundo. Hace unos cuantos años, el New York Times publicó una noticia sobre las condiciones laborales en Foxconn, el enorme fabricante de productos electrónicos taiwanés. En tales empresas, las condiciones a menudo son atroces. Los lectores estaban indignados y con razón. Sin embargo, una respuesta fascinante a la noticia vino de la mano del sobrino de una obrera china, que escribió en la sección de comentarios. Vamos a ver cómo lo ven en China. Nosotros lo criticamos y es muy fácil criticar desde los ojos que tú tienes hoy. Sin embargo, cuando cambias el contexto, cuando cambias las formas que están pasando, seguramente hay cosas distintas. La carta dice, mi tía trabajó durante varios años en lo que los estadounidenses llaman sweatshops, talleres de explotación laboral. El trabajo era duro, largas jornadas, un salario bajo y unas condiciones laborales malas. ¿Saben lo que hacía mi tía antes de trabajar en uno de esos talleres? Era prostituta. En mi opinión, la idea de trabajar en uno de esos talleres comparada con el estilo de vida anterior es una mejora. Sé que mi tía preferiría ser explotada por un maléfico jefe capitalista a cambio de unos pocos dólares, a que su cuerpo fuera explotado por varios hombres a cambio de centavos. Por eso me molesta la forma de pensar de muchos estadounidenses. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades que en Occidente. Nuestras infraestructuras públicas son distintas. Nuestro país es diferente. Si trabajar en una fábrica es duro, podría ser mejor. Sí,
pero solo cuando lo comparas con los empleos que hay en Estados Unidos. No sé qué opinar sobre esto. Una parte de mí quiere rebatirlo y en vehemencia, mientras que otra parte de mí quiere mostrarse comprensiva. No obstante, se trata, antes que nada, de un ejemplo de cómo experiencias distintas pueden llevar a tener una opinión muy diferente en cuestión de que una de las partes piensa intuitivamente que deberían estar clarísimas. Esto no es como el clima, ¿sabes? No es que hace frío o hace calor, a pesar de que muchos lo percibimos. A mí me encanta porque, por ejemplo, un día caluroso en Ciudad de México, 28 grados, es un día fresco en Monterrey, ¿no, David? O sea, a veces no valoramos y no lo vemos respecto a las perspectivas que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos creyendo que puede ser más, a lo mejor no lo es tanto y hay que adecuarnos. Porque fíjense, ¿qué va de esta chica que era prostituta y después trabajaba en una fábrica sobreexplotada a consideración de los que vivimos de este lado del mundo, a, a los que desarrollan softwares y trabajan en Google donde están jugando la mayoría del tiempo, ¿sabes? Para fomentar su imaginación, la mente creativa. Es importante el contexto, no lo olvidemos. Cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su método mental único que cómo funciona en el mundo. Esas personas pueden estar mal informadas, pueden tener una información incompleta, pueden ser malas en matemáticas, pueden ser convencidas por un marketing despreciable, pueden no tener ni idea de lo que están haciendo, pueden evaluar mal las consecuencias de sus acciones. Vaya, sí pueden, vaya, sí pueden. Pero toda decisión financiera que toma una persona tiene sentido para esa persona en ese momento y conforme a aquello que tiene que confirmar. Las personas se cuentan a sí mismas una historia sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y esa historia es fruto de sus propias experiencias únicas. Es decir, aquí a lo que, por lo que estoy entendiendo del libro, es no te critiques tú también, porque a veces nos juzgamos, yo ya debería de tener X, Y, Z, W, yo ya debería de estar haciendo eso. Es más, hace poco platicaba con una amiga y le decía, qué difícil en la época de nuestros padres comprar una casa era más sencillo que ahora, pero era como, pues sí, pero no te juzgues, no por eso no es que no te la puedas comprar. Hay que trabajar adecuadamente. Fijémonos en un ejemplo simple, la lotería. Los estadounidenses gastan más en boletos de lotería de lo que destinan en conjunto a cine, videojuegos, música, eventos deportivos y libros. ¡Wow! ¿Y quién compra la lotería? Mayoritariamente gente pobre. Los hogares con menos ingresos de Estados Unidos destinan en media $412 al año en boletos de lotería, 4 veces más de lo que gastan los grupos de ingresos más altos. Un 40% de los estadounidenses no pueden conseguir $400 en caso de emergencia, lo cual nos dice quienes compran lotería por valor de $400 son aproximadamente las mismas personas que dicen que no podrían conseguir $400 en caso de emergencia. Esas personas están echando a perder sus redes de seguridad destinando dinero a algo que tiene una probabilidad de uno entre millones de que les toque el gordo. A mí eso me parece una locura. Quizás te lo parece también a ti, pero yo no formo parte del grupo con los ingresos más bajos y probablemente tú tampoco. Así que a muchos de nosotros nos cuesta entender de manera intuitiva el razonamiento subconsciente de los compradores de lotería con bajos ingresos. Sin embargo, si nos esforzamos un poco, podemos imaginar que el razonamiento va más o menos así. Vivimos al día y parece que ahorrar está fuera de nuestro alcance. Nuestras perspectivas de obtener salarios mucho más altos parecen fuera del alcance. No podemos permitirnos unas buenas vacaciones, ni un coche nuevo, ni un seguro médico, ni una casa en un barrio seguro. No podemos llevar a nuestros hijos a la universidad sin endeudarnos hasta el cuello. Buena parte de las cosas que ustedes, la gente que lee libros de finanzas o bien
ya tienen o bien tienen una gran probabilidad de tener, nosotros no la tenemos. Comprar lotería es el único momento en nuestra vida en el que podemos tener en nuestras manos un sueño tangible de conseguir las cosas buenas que ustedes ya tienen y dan por sentadas. Nosotros pagamos por un sueño y ustedes tal vez no lo entiendan porque ya están viviendo un sueño. Por eso compramos más lotería que ustedes. Y fíjense qué interesante. Yo creo que esta, esta idea nos abre, o en mi caso, me abre la posibilidad de entender más a las personas y juzgarlas menos. Es bien fácil juzgar, pero no sabemos en qué circunstancias están. Hay personas que literalmente viven al día. Yo conozco una que hacía ayuno no seco, se tomaba un café al día porque era para lo que le alcanzaba. Cuando nosotros decimos, pues vas a Sanborns y mínimo te refilean el café hasta que te canses, ¿no? Pero a lo mejor eso es muy caro para una persona. Sí existen esas personas. No tienes por qué estar de acuerdo con este razonamiento. Comprar lotería cuando estás sin dinero sigue siendo una mala idea, pero en cierto modo entiendo por qué la gente sigue comprando boletos. Y esa idea, lo que estás haciendo, me parece una locura, pero en cierto modo entiendo por qué lo haces. Esta es la raíz de muchas de nuestras decisiones financieras. Pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Las toman sentados en la mesa, cenando en una reunión de empresa. Lugares donde la historia personal, tu visión única del mundo, el ego, el orgullo, el marketing y unos extraños incentivos están todos mezclados en un relato que a ti te es útil. Es muy interesante. Yo pensé que íbamos a pasar de inicio ya a la forma en la que estamos ocupando nuestro dinero. Sin embargo, mm, me gusta que empiece el libro haciéndonos ver que todos partimos de lugares diferentes. Me encantaría creer que todos estamos en el mismo lugar. Sin embargo, sabemos que las circunstancias y los momentos nos van situando en condiciones muy distintas. Aunque hoy todos compartimos una sala de Zoom o estamos compartiendo este live en TikTok, cada uno tiene una historia diferente. A lo mejor estamos pensando, ¿cómo me voy a capacitar si apenas voy corriendo, si salgo, ni siquiera al día voy, o voy al día, o a mí me sobra más dinero, no sé qué hacer con él, o si se dan cuenta, cada uno va a tener que irnos, vamos a tener que irnos adecuando bajo las circunstancias, pero lo importante es que va a haber patrones para todos que podemos empezar a mejorar. Muchas gracias. Oigan, el domingo David y yo vamos a dar esa clase de la que les hablaba. No se la pierdan, pídanos el link. Vamos a empezar a ver cómo quitar esos gorditos que están de más, cómo trabajar mejor nuestra mentalidad. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Nos vemos el lunes. También los que no se puedan conectar el domingo. También, ¿quién se avienta los hielos? Yo sé que César es un aventado de ese tipo de acciones. Entonces vamos a meternos a los hielos. Va a ser en la... Eso, Dani. Va a ser en el sur de la Ciudad de México el próximo viernes. Estamos por confirmar lugar, algo que sea bonito para todos. Y muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un gran beso también a César. Nos vemos mañana. Ah, no, el Ves, lunes. amigo, Bonito no lo día. hagas tan Bye. público. Bye. Ya está más que visto con ese gusto por Batman así, Ya ya. sé. No, Lindo no, no, día. no. Bye. Excelente día. Yo cuando vi eso dije, ya, aquí es, esto es. Bueno, bonito día, chicos.